¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La semana pasada, el presidente Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, visitaron la parroquia La Vega, en Caracas. La cercanía es el valor fundamental del liderazgo. La cercanía crea vínculos emocionales, pero también identitarios y políticos. La cercanía va más allá de sentir al líder próximo o fácil de alcanzar. La cercanía genera emociones vigorosas, pero también se convierte en gestión de gobierno. La cercanía del líder brinda empoderamiento. El presidente está a mi lado. Conocimiento, ve los problemas. Seguridad, está conmigo y me protege. Me escucha, me toma en cuenta. Adopta soluciones, ordena lo que se debe hacer. Se compromete, me mira a los ojos. Es humilde, le ofrecí un café. Fortalece la identidad, es como nosotros, viene de abajo. Brinda certezas, tenemos esperanza. Esas emociones que van surgiendo hay que transformarlas en imágenes y relatos, en posicionamiento del líder, pero es un proceso que hay que dirigir y convertir en conciencia. Pensamos lo que sentimos y pensamos con palabras. Los eventos fuertemente emocionales no son información, son narrativas y sentimientos. Contribuyen a crear el clima emocional de una sociedad. Para que no se disuelvan, hay que anclar esas experiencias y esos relatos en la memoria y en el corazón. El poderoso mundo digital es superficial, efímero y desorganizado, pero no olvidemos que las redes son medios muy poderosos sin duda, pero su eficiencia depende de la estrategia de contenidos. Los contenidos son los que construyen comunidades emocionales, identidad y marcos de interpretación. Y en un mundo hiperdigitalizado, lo crucial será lo humano. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es fundamental un análisis de la situación, un análisis a fondo de la situación. Hoy nos acompaña José Gregorio Correa. Él es abogado y profesor de la Universidad Santa María, diputado a la Asamblea Nacional, electo en las listas de la oposición democrática. Es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, miembro de Parlasur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue diputado durante el periodo 2016-2021 por el Estado Cojedes. Hoy sigue representando al Estado Cojedes y también fue concejal del municipio de Latillo de Caracas. Bienvenido, José Gregorio. Gusto estar contigo aquí, es un gran placer. Muy grato tenerte por aquí, poder conversar. Gracias. Decían lo de Cojedes. Lo de Cojedes sí, hoy sí. Yo no resulté electo por Cojedes, pero es como si lo hiciera. Creo que las partes de las regiones, que es un tema que tú has trabajado durante muchos años, y recuerdo una conversación contigo hace como 5 o 6 años, que a la gente hay que agradecerle y visibilizarla. Y que eso darle un resultado. Primero porque te reconcilia y te reencuentra. Mi cariño por Cojedes, sin yo haber nacido allá, sin haber tenido esa oportunidad, y que me haya dado ese campo de acción de poder representarlo, de ayudarlo a estarlo, aún no siendo diputado de Cojedes, me siento como si lo fuera, y siempre mi agradecimiento con Cojedes, con Galíndez, con todo lo que representa, que es un ejemplo que se pueden hacer cosas entre quienes pensamos distinto. Te decía lo del puente, cosas así. El presidente Maduro recientemente elogió la gestión del gobernador de Cojedes. ¿Qué significa eso, ese reconocimiento de una gestión? Significa que pensamos distinto. Por un adversario, además. Es que además el presidente lo ha dicho. ¿Qué significa eso?
entramos en una nueva etapa, definitivamente culmina la polarización y el llamado empate catastrófico, entramos en un nuevo ciclo. Bueno, mira, este es un tema bien difícil para un sector que lo entienda. A principio de esta semana, siendo hoy cuando hacemos esta entrevista, el presidente de la República señalaba que se podía gobernar con quienes pensaban distinto, y lo decía el gobernador Alberto Galíndez. Nosotros, Galíndez y yo, no pensamos distinto como el presidente Maduro. Pensamos totalmente distinto. Creemos que tenemos otra visión de país, pero que no podemos seguir con la diatriba de tranca tu calle, paro petrolero, no votes, no respires, no sudes, no camines, no hables, enfréntate al gobierno, porque es que no lo vas a hacer. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado ayuda del gobierno nacional para el Estado, que no es que hay que agradecerlo por agradecerlo, porque esa es una obligación del Estado. Esa es una obligación del Ejecutivo Nacional en que tiene que coactuar y gobernar con las regiones. Y eso es otra visión que hay que hacerla. Lo entendimos en COGEDE. Chemel, se cayó un puente, una cosa que te he estado hablando del tema, que es bien importante. Un puente que comunica COGEDES con Portuguesa. La salida de la producción agrícola portuguesa es por COGEDE. Unos señores irresponsables posaron 3 gandolas a la vez sobre ese puente y se derrumbó. Puente que tenía 60 años. Bueno, no se podía construir solo con dinero de la gobernación, ni de Portuguesa, ni de COGEDES. ¿Y qué hicimos? Se lo planteamos al presidente Maduro en la feria que hubo en La Carlota, la feria ganadera. Se lo dije, presidente, se cayó un puente y trabajemos juntos, porque la gente que pasa allí es de un sector y de otro. Las necesidades no tienen color. Bueno, y lo logramos hacer, y hace ya 2 semanas se inauguró el puente y está funcionando un puente sumamente cómodo, amplio, y con la condición de que pase un solo camión a la vez y que sea una sola ruta, porque eso es mucho mejor. Bueno, al principio nos decían que eso era que uno estaba entregado. No, uno no está entregado al Estado, uno está entregado a que la gente le vaya bien. Pregúntele a la gente que vive en ese pedacito si no estaba de acuerdo en que conversáramos y tuviéramos ese puente. Bueno, eso ha ocurrido con los hospitales. Se está recuperando en COGEDE, por ejemplo, la parte en Tinaquillo, se ha hecho un gran trabajo en San Carlos, en COGEDE. Tiene otra visión, cuando usted entra a COGEDE tiene otro. Y eso que solo se tienen 2, se nos han devuelto 2 peajes. Ojalá que pudiéramos tener el peaje de Taguane y el peaje del Pao, que pudiéramos tenerlo hacia esa zona. ¿Para qué? Para revertir eso en beneficio de la colectividad. Si eso lo maneja el Ejecutivo Nacional desde Caracas, desde Chacao, desde el Ministerio de Transporte, no logra ver cómo se invierte ese dinero. Eso tienes que hacerlo en las regiones, pero no solo por COGEDE, sino en todos los estados. Pero en el caso que me ocupa, y te agradezco este segmento que se lo deja a COGEDE, porque COGEDE es toda Venezuela, es las regiones que tenemos que entendernos, porque tenemos un solo país, Oscar. Yo no tengo un país de repuesto, tengo un caucho de repuesto en el carro, pero no tengo un país de repuesto. Si yo tuviera un país de repuesto, bueno, suelto Venezuela y agarro otro. No, yo no tengo otro país. Yo necesito que mis nietos, mis bisnietos, mis nanonietos, todas mis generaciones que vienen a futuro, puedan sentir que le hemos dejado algo y no les hemos dado un enfrentamiento y una guerra por un motivo que no nos pudimos entender a dialogar cuando se dialoga. Porque ambos sectores pueden conversar con el gobierno, unos de día, otros de noche encapuchados, pero no podemos conversar entre nosotros. Es un tema bien delicado, ojalá que a lo largo del programa pudiéramos Yo quisiera hablar sobre eso. Profundizáramos sobre si estamos en presencia del fin de la polarización que conocimos. Ojalá. Si es así, ¿en qué nueva etapa entramos? Ojalá que fuera así. Es una etapa donde los contrarios ya crean consensos, construyen consensos, e incluso pueden hablar y convivir. Es que el problema... El Parlamento es una demostración de eso. Pero quiero que me respondas cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa,
Él además es miembro del Parlasur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Te preguntaba, José Gregorio, si entramos ya definitivamente, si dejamos atrás definitivamente el ciclo de polarización que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Y si ahora entramos en un nuevo ciclo, en una nueva polarización. ¿Qué nuevas realidades observas Bueno, tú yo creo que es un tema de arrepentimiento sin reconocimiento, es un tema de acto de contrición, es un tema de rectificación. No tengo claro cómo llamarlo. El mismo sector que te dijo, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, y que había llamado a la abstención, una abstención que tanto nos hizo daño. Mira, el Parlamento, hoy el 93% es del chavismo. Y es del chavismo, ¿por qué el 93%? Por una sencilla razón, porque llamaron a no votar, porque no es que el 93% del país es chavista, tiene un sector, pero no es el 93%. Ese mismo sector que te dijo no votes, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, ese mismo sector hoy está llamando a votar. Aquí dijeron que no se votaba hasta que no cambiaran algunos integrantes del CNE que hoy no están. Y ahora te dicen, vamos a votar no importa con quién, porque eso era lo que decíamos nosotros. Particularmente yo lo decía, aquí hay que votar. El único instrumento que uno tiene es el voto, no tienes otra cosa. Más del 80% de los venezolanos quiere votar, pero voten de una manera o de otra, pero los metieron por el camino de no votes. Y cuando no votan, no es por abstención. No, el gobierno te lo agradece, el gobierno se compra una hamaca. Porque no hay alternativas. No es que no hay alternativas. La gente no percibe alternativas. No es verdad, yo creo que es que la llamaron a no votar porque no tenían los votos. Llamaron a no votar porque no tenían los votos, porque creyeron que tenían un portaaviones de Trump parado en Aruba, porque la invasión ya estaba lista, porque si Maduro seguía en el gobierno tú no votas. Frases como esta, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Bueno, hoy son los más fervientes deseosos de votar. Bueno, me parece maravilloso, creo que es un acto de construcción, es un acto de arrepentimiento, entendieron que se equivocaron. No lo dicen, pero lo demuestran. Oye, pero han sido 20 años. 24, yo te agradezco, 24. Violenta, criminal. No entiendo por qué haces ese descuento, tú no eres una tienda por departamento. Son 24. O sea, la rebaja la hacen las tiendas por departamento. Son 24 años. El 2000. No, esos descuentos no valen porque no hemos podido entendernos. A nosotros nos va a tener que dar pena, Oscar, el año que viene presentarle 6, 7 candidatos a Venezuela. ¿Por qué esos sectores no se entendieron? Al final, o había otras razones de fondo. Porque justamente le vendieron la ilusión a un sector que quería salir de Maduro, le vendieron la ilusión de que el portaaviones de Trump estaba listo, que con las sanciones y con la invasión caía Maduro, porque si tú estrangulabas al gobierno, con esas sanciones no estrangulaste solamente al gobierno, estrangulaste al que producía, ponle tú, portavasos de José Gregorio, que los quería exportar a Estados Unidos o a Europa, que era un empresario privado, no los podía exportar porque había una sanción contra el país. ¿Y qué tiene que ver ese productor con eso? O tenías que traer un producto para tu fábrica de Estados Unidos o de Europa y no la puedes traer sino triangulada. Y con eso iba a caer Maduro. O sea, inventaste romper relaciones, inventaste que si rompías relaciones con Venezuela o llevabas el consulado, con eso caía Maduro. Entonces los venezolanos, en vez de ir a sacar su pasaporte, su visa vaya arriba, tienen que ir a Panamá, tienen que ir a República Dominicana, a Europa, a Argentina, a Uruguay, Paraguay, incrementando el costo. ¿Y con eso cayó Maduro? ¿Con eso caía Maduro? Pues no. Metieron al país en un engaño. Usted, amigo televidente, que tiene que sacar una visa, tiene que viajar y pagar un boleto y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué ganó el que lo metió en ese paquete? El único que perdió fuimos nosotros. Eso es parte de lo que... Pero menos mal que hoy la colectividad internacional tiene otra visión. Fíjate que han regresado embajadores, me avisa cuando tengamos que hablar. De eso, sí. Porque yo creo que eso es una nueva visión y espero que José Gregorio Hernández nos ayude muchísimo. Pero ese liderazgo que tú señalas es el liderazgo que se mantiene en alguna medida dirigiendo a la oposición o aparte de la oposición. Es un liderazgo que no asume responsabilidades. Esa frase de las oposiciones que a mí me molestaba mucho. No asume responsabilidades, no reflexiona, no recapacita. El día que decidieron votar sacaron menos votos. Votan hoy, mañana pero lo no. necesitamos todos. ¿Qué nos dice pero de ese liderazgo? ¿Pero qué te dice ese liderazgo? Que lo necesitamos todos, porque yo no puedo excluir a nadie. Para derrotar a Maduro tenemos que hacerlo entre todos.
O sea, nosotros no creemos que con un sector nada más haciendo unas primarias como que si fueran puros y purificadores, ungidos por el Dalai Lama, por Jesucristo, por Gandhi, no sé por quién, puedes ganarle a Maduro. A Maduro le ganamos unido, a Maduro no se le gana dividido. Pero ¿por qué unirse con esos sectores que han fracasado durante más de 20 Pero años? es que ese sector ¿Para qué? que ha fracasado... ¿Qué aporta? Pero es que ese sector... ¿Pero qué aporta? Pero es que el sector es muy distinto a quienes han estado allí. Yo separo mucho la dirigencia a quienes lo han dirigido, a quienes lo han seguido como una esperanza. Estamos hablando de los electores de oposición. Claro, los electores. Yo no puedo seguir... O sea, hay algunos nombres, que no, innombrables, que no están ni siquiera en el país ya. Sí. Entonces, esa gente que los ha seguido creyendo en esa esperanza de fe, es justamente la que tenemos que entendernos entre todos, que todos hacemos falta y que aquí no hay nadie más puro ni purificador para salir de Maduro por la vía constitucional, por la vía democrática y en un proceso electoral donde, si asistimos todos, nos vamos a reencontrar con el voto en el centro electoral. ¿Por qué es fundamental la unidad? Porque ¿Qué sentido tiene por 24 años. Si es una oposición que tiene tanto rechazo en la población? Te recuerdo, por lo menos entre 75 y 80% de rechazo con el liderazgo tradicional. Claro, ese rechazo que tú llamas, yo no comparto. Liderazgo tradicional. Pero yo no, tradicional pues me metes a mí, pero yo no comparto esa cifra porque yo lo que creo es que hay mucho más gente molesta con el gobierno. Pero si no sales a votar, no puedes manifestar estoy de tu acuerdo. disgusto. Y lo único que yo digo es, señores, fracasaron todo. Tranca tu calle, la guarimba, el paro, bloqueo, sanciones, no sudes, no respires, tranca tu calle, no camines, invasiones, ya te la dije. Desintegración Todo territorial, eso, tentativas. Peleas entre familias por Magnicidio. pensar de todo eso fracasó. Y lo único que nos ha permitido, que está aprobado en el 2015, haber sido mayoría, es saliendo a votar. Y que tengamos hoy 4 gobernadores y 128 alcaldías, es porque se salió a votar y se ganaron estados emblemáticos como Cojedes y Barinas. En Barinas, el ejemplo de Barinas, ojo que está en puerta. 3 inhabilitados y sin embargo se perdió la primera vez por 114 votos. Y la segunda se ganó por 114 votos. Y la segunda se ganó por 50.000. O sea, no se mordió el peine de la inhabilitación. O sea, se siguió adelante porque lo único que hay es voto. Y usted tiene que expresarse en voto. Porque todo lo que usted obtenga a la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. No crea que si usted agarra algo a la fuerza, lo va a mantener así en paz. No, tiene que sostenerlo a la fuerza. Y lo único que hay es el voto. Si alguien tiene algo mejor que el voto, que me diga. Ahora, la gente necesita votar por alguien, necesita votar por una propuesta, por una visión, por un liderazgo. No basta con unirse. Yo creo que de aquí al año que viene falta todavía, Chévere. ¿Qué pasa que todavía uno percibe que no hay una propuesta, una visión de país que proponerle al electorado? No me respondes a la vuelta, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por la oposición. Es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía, Integración, miembro de Parlasur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Se plantea muy a menudo que la unidad de la oposición es la garantía de triunfo, pero la gente no quiere votar por la unidad, la gente quiere votar por una propuesta, por una opción, por una alternativa, y eso no existe por una visión de país, por un programa, por una idea. Eso se tiene que ir decantando, Oscar. Okay. El año Pero que viene... han pasado 20 años. El año que viene... Tú has visto a 24, la oposición... Yo veo que tú empeñas en hacer unos descuentos inmensos. Sí. Parece una tienda por departamento. Eso aquí no hay descuentos. Son 24 años 24 que nos hemos años equivocado. Donde no se ha salido del Chávez vete ya y Maduro vete también. Ya. Bueno, yo creo que eso tiene una posibilidad de cambiarse de aquí al año que viene. El año que viene hay elecciones solo presidenciales, que es lo que toca. Solo presidenciales. No está la posibilidad de que haya una... Pero eso es una alteración a la ruta. Puede ocurrir, pero lo que está previsto es elecciones presidenciales el año que viene solamente. A fin de año.
A No fin sabe. de año, claro, es lo que yo calculo que en el último trimestre del año que viene. Esa es mi opinión. Pero eso no está en nosotros decidirlo, porque nosotros no gozamos con esa mayoría. Insisto, somos el 7% en el Parlamento producto de la abstención. Claro. Eso es importante repetirlo cada vez, que es una cosa que me duele que seamos solamente el 7% producto de la abstención. Porque usted puede ser 7% porque la gente no votó por usted, pero porque los mismos que llamaron a votar ahora te dicen, ojalá que podamos ser un parlamento distinto. El presidente que gane la presidencia, el candidato que gane la presidencia el año que viene, se va a tener que juramentar ante esta Asamblea Nacional. Ante esta Asamblea Nacional, porque las elecciones parlamentarias están previstas para el 2025. O sea, que son cosas que te van a ir moviendo. Y si tenemos previsto hoy, yo cuando escucho que la gente dice, no, es que las van a adelantar porque me datearon, porque me dijeron, mira, todo eso puede ser, pero eso no está. Eso es una manera de entretener, es una manera de llamar la atención, es la manera de mantener un trapo rojo. No le quite la visión, Oscar, a que el año que viene tenemos solo elecciones presidenciales y para eso hay que estar preparado. La misma ciudadanía se va a ir decantando por un candidato que le ofrezca una alternativa distinta, de cambio, que el mensaje sea representativo, que el mensaje sea importante. Ese es un tema que tú utilizas mucho, el mensaje. Sí. Que el mensaje sea convincente, que tú seas una alternativa de triunfo, que el que esté votando por ti sienta que contigo las cosas pueden cambiar y que no van a ser más de lo mismo. Cuando el gobierno te dice, tú le preguntas al gobierno, mire, ¿por qué usted tiene este vaso malo? Ah, porque ese vaso estuvo así durante los 40 años. Señor, pero usted lleva 24 y usted me dijo que iba a ser igual o que iba a ser distinto. Entonces, cada vez que alguien te dice los 40 años, y usted tiene 24 y usted es igual o es distinto. Entonces, yo creo que ya han pasado 24 años que nosotros tenemos que ofrecerle un discurso, un mensaje, una alternativa de cambio al electorado. Y sin eso no lo vamos a poder lograr y lo grave es que otros sean alternativas distintas a nosotros. En tu opinión, ¿cuáles serían los ingredientes fundamentales de esa alternativa, de esa nueva propuesta? Un nuevo modelo económico. Porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido haciendo cambios importantes en su visión, en su gestión. De hecho... es una visión tuya que yo no comparto. De hecho, Nicolás Maduro puede convertirse ya en la alternativa a sí mismo. Insisto, por lo menos está consciente de que el país entró en una nueva etapa. Bueno, y que hace falta una nueva mayoría es que y un nuevo discurso. Lo hemos entendido los dos sectores. Yo no estoy convencido. Pero ustedes lo esconden, pues no lo hemos escuchado. Quiero escucharlo. ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es esa propuesta? Una propuesta económica distinta, donde el mercado sea distinto, donde la posibilidad... Hay una característica. Salimos de un tema de expropiaciones, que no lo ha habido. Y desde hace tiempo no hay. No lo hay. Pero ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió? Deme una empresa que sí. Eso hay que acabarlo. Usted tiene que darle mayor participación a las regiones. Usted no puede centralizar la economía en Caracas. Cada estado tiene su situación. El tema del dólar, eso tenemos que regularizarlo. Nosotros tenemos que ir hacia un sistema de sinceridad con el tema del dólar y el bolívar. Este no puede ser que sea un país donde usted con dólar compre bolívares. Con dólares compre bolívares. Pregúntele usted al que está en sintonía o a los camarógrafos o a los que trabajan aquí. Hay un banco central paralelo que son las camionetas de pasajeros. Usted, el camionetero te la cambia a la tasa que él quiere. ¿Cómo es eso? Ahora, muchas de esas dificultades tienen que ver con el cerco financiero. Bueno, pero ven acá, pero si tienes dólar, ¿por qué no tienes bolívares? Las sanciones. Todo eso, sí, pero yo creo que ya hay hora de que tengamos que pasar ir avanzando en eso. Y la nueva geopolítica nos va a permitir eso. La apertura de relaciones con todos los países. Nosotros no podemos... Aquí hay dos cosas. Ya vamos a entrar ahí, pero yo quiero seguir profundizando. Tú me hablas de una economía de mercado. Total. Con un rol importante del Estado. Del Estado, porque es que el Estado tiene que ser un órgano rector. Me hablas del cese de las expropiaciones, me hablas del reconocimiento al adversario, me hablas del dólar, los precios están liberados. O sea, me estás hablando del mismo programa económico de Nicolás Maduro. No, ojalá fuera así. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿quieres en este bloque o quieres en el otro? Ahorita. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? No puede ser la misma porque tú no puedes tener un Estado
que te obligue y que te tenga apretado, solamente que te supervise. Y eso es lo que no está ocurriendo. Que no puede ser que tu empresa tenga que ser todos los días sujeta a una revisión inalcanzable en los recursos. Que tú para traer, como se lo dije yo al presidente Maduro, las alcabalas, y lo hemos hablado, ¿cuánto cuesta traer un queso del Táchira a Caracas? ¿Cuánto cuesta? Podría ser mucho más barato. Pero ¿es verdad o no es verdad que hay unas alcabalas que te encarecen ese precio? ¿Eso es verdad o no es verdad? No, pregunto. Tú lo has denunciado. Lo he denunciado, se lo dije al presidente de la República en cadena. Bajó, sube. Tuviste, recuerda, en esa oportunidad tuviste 4 más de 1 millón de 4, vistas. Esa misma noche. Y terminó en 4 millones. Sí. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque la alcabala no solamente para los productos, es para el joven. Hay un sector juvenil nocturno que no puede salir. Carro pequeño, carro parado. Joven en short, joven parado. Bueno, pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Me decía un funcionario a manera de gracia, como que si fuera una gracia, que eso es un emprendimiento. O es un emprendimiento del bancono. ¿Sabes lo que es el bancono, no? El motorizado que pone un cono y usted le deposita en el cono. No, ese país tiene que cambiar. Eso tiene que ser. Pero eso lo saben las autoridades. Si lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe el televidente, no lo sabrán las autoridades. 3 motorizados que se paran en una calle rapidito. Se para papeles, vámonos a la derecha. Todo eso te encarece. Y cuando tú vienes, hablando de producción económica, cuando tú traes del Táchira de Cojedes para Caracas una producción de ganado de búfalo, que traes queso, traes lácteos de búfalo, por decir un sector aguacate, y tienes que, cuando lo estás armando en el camión, pregúntale a quién lo hace, bolsitas. Ya hay sitio donde tú llegas y entregas la bolsa y sigues. O sea, ya no tienes que saludarte. No hay que abrir el camión. ¿Eso existe o no existe? ¿Ah? Entonces, sí. Una alcabala leonina que teníamos en la Carlota, gracias a Dios ya no está. Esa para entrar para la casona, sí, que estaba allí parada. Bueno, esas son cosas que hay que cambiar, esos modelos. Que tú tienes que tener un Estado que no sea permisivo con sus funcionarios. Pero necesitas un Estado fuerte que señale el rumbo. Que señale el rumbo, pero que no esté secuestrado. Y que gestione las contradicciones. Que no esté secuestrado por algunos países, claro, ni una oposición que tenga que consultarle a Estados Unidos. Voy a usar este portabaza. Increíble. No, pero y en el gobierno también, que tiene que consultarle a otro. Pero yo lo que no quiero es una oposición que me diga que si yo puedo usar estos lentes, tengo que consultarle. Más de uno te dice a ti, Oscar, fuera de cámara, no digas eso, que a los Estados Unidos no le va a gustar. Pero yo, ¿por qué tengo que estar pendiente? O a los rusos no le va a gustar. O no le va a gustar a los cubanos, no le va a gustar a los iraníes. ¿Tú crees realmente esa influencia tremenda de Rusia y Cuba? Yo no la he visto. Pero bueno, tenemos que ir a comerciales. Vamos a hablar del nuevo orden global. Es bueno el uso de la óptica. El nuevo orden global, no. Esto es la principal, el instrumento. No, y el otorrino. Claro. Vamos a hablar del nuevo orden global en el próximo segmento. Y la presencia y la presencia geopolítica de Venezuela recientemente. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, parlamentario, diputado a la Asamblea Nacional. Es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, miembro de Parlasur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Hay un nuevo orden global, está emergiendo un nuevo orden global. Para pasar luego a la presencia de Venezuela, que ha ido creciendo, ha ido recuperando porque la fuerza espacios. de la realidad le impactó en la cara a los países. Francia, Reino Unido, el cambio de embajador España, es Portugal, significativo. Alemania, Colombia tiene su explicación, Brasil tiene su explicación, pero Uruguay y Paraguay. Francia, ¿no? Lo de Francia te lo dije primero. Sí. Porque tú no puedes tener una nueva visión, una nueva política exterior en tu país con el mismo representante. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias al embajador para que un embajador nuevo traiga una nueva visión. Yo creo que esta nueva visión que trae el nuevo embajador es una visión que nos va a dar poder, nos va a permitir poder entrar en Europa.
Hay nuevo embajador en España, de España en Venezuela, que ha sido acertada su presencia en Venezuela. Hay un nuevo embajador de Portugal. Bueno, eso nos permite que hoy tengamos conectividad con el Portugal, con TAP, que ya podemos ir a Portugal. Ya no tenemos solamente que ir, y voy a nombrar las líneas porque yo no estoy en promoción ni trabajo con línea aérea, pero tenía solo antes que hacerlo con Turkish. Durante este proceso duro de sanciones, bloqueo, de que se retiraron las líneas de Venezuela, para salir de Venezuela hacia Europa solo lo podías hacer por Turquía. Bueno, hoy tienes Air Europa, tienes Iberia, o sea, hay una oferta de Lufthansa de que regrese, pero los embajadores van cambiando y los embajadores son quienes te van cambiando el rumbo. Tienes Uruguay, que ha sido tan enconado con nosotros. Yo soy vicepresidente del Grupo Amistades de Uruguay y el gobierno del presidente Lacalle Pou se refiere en términos despectivos del presidente Maduro. ¿Y qué resultó? Que la Fuerza Aérea le dijo, ese es el presidente, a usted le podrá gustar, y no, a mí no me gusta, pero es el presidente. Paraguay. Venimos de un atraso con 7 años de romper relaciones con Paraguay, innecesario, siendo nosotros integrantes del Parlasur y de Mercosur. Bueno, el presidente de la República, el presidente Peña, anunció que iba a hacerlo. Y ayer el canciller Ramírez, el canciller de Paraguay, anunció que va a nombrar un nuevo embajador, que el presidente Peña va a nombrar un embajador. Yo soy presidente del Grupo de Amistad de Paraguay. O sea, me parece una maravilla que regresemos al Parlasur, que regresemos al Mercosur, porque la cosa fue un concierto. Un grupo de venezolanos pidiendo que nos sancionaran, un grupo de venezolanos pidiendo que nos sancionaran, que nos aisláramos, y que con eso caía Maduro. Ahora son los grandes beneficiados de que estas relaciones regresen. Esta visita, la Unión Europea, la presencia de Venezuela en la Unión Europea, que eso no es de ahorita porque fue la vicepresidenta, eso es un tema de diplomacia parlamentaria que se viene haciendo durante 2 años. Esto no es que usted venía pasando y entró, no. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo porque resulta que sin el concurso de la unidad de todas las naciones, Venezuela no va a poder seguir adelante, porque no va a poder exportar, no va a poder importar. Y otra cosa, ¿tú sabes quién es hoy el gran perjudicado con el rompimiento de las relaciones con Venezuela? De Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos tiene una cantidad de productos que no puede traer a Venezuela el empresariado privado. Privado no la puede traer a Venezuela porque está sancionada. Pero sí el Estado americano, sí compra petróleo en Venezuela. Ahora explícale eso tú al que vive en Ohio, en Cincinnati, que es lo mismo, en Cleveland, en Miami, que no puede traer su producto directamente, que tiene que traerlo triangulado vía Panamá, pagando más impuestos. ¿Qué lectura están haciendo estos países que están reconociendo? Que el presidente Maduro es, gústete o no te guste, es el presidente de la República, eso es la verdad. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué reconocimiento hay? ¿Qué lectura hay? Bueno, ¿qué evaluación hace? Bueno, la evaluación es la realidad. Y la realidad es que los mismos actores que le dijeron que aquí en Venezuela había otra cosa distinta a Maduro, la fuerza de la realidad les dijo que no. Y porque cada país tiene, chévere, yo se lo digo, cada país tiene su cuerpo diplomático en Venezuela, tiene su representación diplomática en Venezuela. Lo conversaba y lo digo, hay nuevo representante encargado de negocios del Reino Unido. ¿Tú te podrías imaginar eso? Bueno, yo asistí a el recibimiento y la despedida del antiguo encargado de negocios, señor Duncan, y de la avenida del señor Collins. ¿Eso es para qué? ¿Por qué lo hace esto a la muerte de la reina? Lo hace el rey Carlos. Porque la fuerza de la realidad es otra. El tema de Portugal con el tema del dinero represado allí, el tema de las relaciones, el reconocimiento, el restablecimiento de convenios, que Venezuela regresa de pleno derecho al Parlasur, porque ya el Parlasur, caso delegación Paraguay, tiene una nueva delegación que está de acuerdo en el 100% que regresemos, que logramos unir al sector de izquierda y al sector de derecha de Uruguay con el regreso a Venezuela, que Brasil, esa fuerza de Bolsonaro que tanto se opusieron y que son mayoría en el Parlamento, son mayoría porque no es mayoría Lula, entienden que el regreso es de Venezuela al Mercosur es necesario. Y fíjate que ya no te hablo solo de Parlasur, sino de Mercosur. Conversaba yo con una alta funcionaria del gobierno y me decía, es que la fuerza de la realidad les impone que nosotros les hacemos mucho más falta, porque nosotros tenemos mejor producción, nosotros tenemos
una salida al mar que podemos hacer que por el Caribe, que los productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay puedan transitar, que tengamos un libre comercio sin doble tributación, que podamos tener reconocimiento de los títulos universitarios en el sur. Bueno, entonces eso te dice la postura del presidente de Chile. El presidente de Chile es un señor de izquierda pero acaba de enviar por primera vez después de 9 años, tenemos un nuevo embajador. ¿Y eso qué te dice? Que las viudas deben estar muy tristes, pero la realidad es que la mayoría de los venezolanos sabemos que eso es provechoso para Venezuela. Ahora, esa no es la lectura que está haciendo los Estados Unidos. La comunidad internacional va rumbo a un reconocimiento total del presidente constitucional. Pero Estados Unidos parece ir en dirección contraria. Pero respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. También es miembro de Parlasur y de la Unión Interparlamentaria Mundial. Hay un creciente, obvio, evidente reconocimiento de la comunidad internacional hacia el gobierno constitucional de Venezuela. Una apertura, restablecimiento de relaciones, se consolida una nueva relación entre Venezuela y el mundo. Pero pareciera que no es el caso de Estados Unidos, que mantiene una política de asedio, hostigamiento sobre Venezuela. Cada uno con sus modos y modales. ¿Qué crees tú? Cada uno con sus modos y modales, unos de una manera y otros de otra. En el segmento anterior me quedó Chile en el aire porque teníamos que ir al corte. Pero ahí tienes un presidente que no coincide con Maduro, aunque sea de izquierda, un señor que viene del Partido Comunista, y nombró embajador. ¿Qué te dice eso? Pero cuando nos dicen que Estados Unidos, esa compra de petróleo a Venezuela, ¿eso obedece a otra estrategia? No, eso obedece a que a quién se lo está comprando, a quien no existe que ellos decían que existía, o se lo están comprando al gobierno de Maduro. ¿A quién se lo están comprando? Entonces, eso se le está presentando un problema interno con el empresariado americano, porque el empresariado americano que vende repuestos, que vende productos, que vende bienes, que vende insumos, que vende tecnología, le dice al Estado americano, a usted sí puede negociar y nosotros no. Y no habrá negociaciones y conversaciones aguas abajo como las cosas de Palacio que van despacio. No habrá eso, tiene que haberlo, porque usted ve que esa hostilidad es muy verbal, es con cosas de política puntual, pero en materia económica la cosa sigue avanzando. Un país serio dice, no doy más visa a los venezolanos, no, sí te las dan, pero te ponen a pasar trabajo de rodilla teniendo que ir a distintos países a sacarla. Por eso te digo, se mantienen las sanciones. Y el caso del petróleo es porque Estados Unidos necesita mantener flujos de petróleo ante una crisis, tienen una política ante la crisis que ocasiona la guerra. Tienen una caja como la que tienen los carros. Todas las cajas tienen par, retroceso, dry. Esa no trae retroceso. Trabajan con neutro. Dejan que el vehículo se les vaya echando hacia atrás. Y eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos no está retrocediendo. Y pareciera que no retrocede. Pero todo carro en neutro tiende a moverse. Espero que con eso te haya respondido algo. ¿Cómo está Parlasur? ¿Qué se está haciendo en Parlasur y en la Unión Interparlamentaria Mundial? Muchísimo, mira, el reconocimiento... ¿Qué observas en la comunidad internacional? Observo un cambio de postura, y hay presencia de Bolivia. Y hay presión para la construcción de un nuevo orden global. Total. Y es que entendimos, fíjate que esta reunión que hubo Europa-América, que hubo de Eurolat, que es la Europa y América Latina. ¿Qué te dio? Que hacía falta Venezuela, que el único país que no estuvo presente fue Venezuela y algunos se contentaban por eso. No, sino que todos voltearon a extrañar a Venezuela, porque Venezuela es un proveedor económico, es un país productor de todo, que tiene una población
que no tiene el número que tiene Brasil, pero estamos en el orden de Argentina y muchísimo más que Uruguay y Paraguay. Es un mercado que nosotros podemos proveer. Nosotros, un caso curioso, como Uruguay, que no ha podido volvernos a vender queso y carne a nosotros. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y 24 millones de cabezas de ganado. O sea, 3,5 millones de habitantes y 24 millones de cabezas. Y nosotros éramos un mercado que le comprábamos, que podíamos sustituir nuestra producción cuando se nos hacía insuficiente. Bueno, no han podido. Entendieron que esas políticas erradas de los gobiernos hoy la están pagando. Y esa nueva estrategia, esa nueva geopolítica en Parlasur nos va a permitir que antes que pronto, muy probablemente para finales de año, ya nosotros estemos pensando o que Venezuela ya esté comenzando a regresar al Mercosur, de donde nunca debimos haber salido. Yo observo, después de más de 20 años de polarización extrema, cómo el país ha ido construyendo consensos que hace unos años eran impensables. Consensos en el modelo económico, porque en la nos política encontramos sin exterior, buscarnos, nos encontramos sin citarnos. en la necesidad de construir alianzas, de ponernos de acuerdo, Fedecámara es un ejemplo. reconocimientos mutuos. Veo, y quizás piense que es un atrevimiento, pero veo ahora que muchos sectores que adversaban al chavismo hoy reconocen el chavismo una posibilidad y una alternativa. Bueno, reconocer no es apoyar. Reconocen, simpatizan más ahora con la revolución bolivariana que antes. No, ¿Qué crees tú? tampoco te excedas, no es así. ¿No? Es que tú me no. hablas No. y yo veo retratada la política del actual gobierno. No. Eso no es malo. Ni te lo estoy diciendo como crítica. Me parece que el país, después de tantos años es que el de reconocimiento pelearse, ha sido útil. se está poniendo de acuerdo. Pero fíjate el sector empresarial, por ejemplo. con el que hemos conversado, el Parlamento, públicamente. ¿Quién se podía imaginar que el presidente del Parlamento podría ir a Fedecámara? Y lo hizo recién llegado el presidente Rodríguez. Que haya una comisión de enlace, por así decirlo, de hecho, más no de derecho, que podemos ir a Fedecámaras a conversar. Que Fedecámaras presenta proyectos, que Fedecámara tiene una queja y lo atienden en vicepresidencia, que lo atienden en la presidencia de la República. El día de las zonas económicas especiales, que tuvimos la suerte, el diputado Ronderos y yo, de asistir para presenciar esto, conversó, estaba la directiva de Fedecámara, la directiva de Consecomercio. Y eso, por supuesto, 10, 15, 20, 100 de las redes le parecía horroroso. No, es que si no, no puedes construir un país sin el empresariado. Y eso es justamente lo que ha hecho el nuevo presidente Celis. Más del 70% de los venezolanos están de acuerdo con ese modelo. Pero por supuesto, pero ¿cómo vas a estar enfrentado? Lo que quiere es que funcione el modelo. Que funcione. No es que tú tengas un yugo, ni que tengas una horca, ni que tengas un cuchillo en el cuello. Pero que tú puedas tener una relación que te permita avanzar, producir, que no tengas la mano del Estado para estrangularte, sino para protegerte. ¿Qué es lo que se le pide al Estado? ¿Qué es lo que se le pide al Ejecutivo? Protégeme, no me ahorques. Protégeme, no me ahorques, dame facilidades. No me pongas a registrar una empresa en 6 meses. Métele la cara al registro. No me hagas difícil registrar un documento. No me lo pongas, no utilices la palabra por la izquierda. No me cobres por una cosa que es gratis, me cobres. No me hagas eso y vas a tener una mejor producción para el país. Eso es lo que se le pide. Okay. La gente en su mayoría está de acuerdo con el modelo y como tú lo estás planteando ahorita, el problema es que ojalá sea que eficaz, el Ejecutivo lo entienda. que sea eficiente. Pero ojalá que el Ejecutivo lo entienda, porque eso es lo importante, que el Ejecutivo lo entienda. Tú que eres un hombre de números y reconocido por tus números, los números te dan fotos del momento. ¿Qué es? Eso es una fotografía. Pero esos números suben y bajan a la velocidad del sonido. Por eso hacemos estudios cualitativos que te muestran toda la película y te permiten incluso anticipar, proyectar el comportamiento social. Ojalá que manejamos las dos herramientas. Por eso es que yo siempre deseo que el Ejecutivo los lea. Espero también, como tú, que los esté leyendo, sobre todo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que es interesante y muestra un poco
el nuevo país que estamos construyendo. Es que tenemos entre varias todos. visiones, pero tenemos un solo país. Yo no tengo país de repuesto. Vuelvo a decir lo que te dije en uno de los segmentos anteriores. Si no nos entendemos, el país es el que va a fracasar. Antes, ahora Venezuela es de todos. Actualmente ahora Venezuela es con todos. Muchísimas gracias, José Gregorio. Sí, lo que hay que Nos darle con vemos todo. con todos. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, respetuoso, responsable y veraz. Hasta pronto.